Hola chicos, estamos en la semana 7 y para esta semana Aprende en Casa nos trae el tema de planos y mapas. Bien, la actividad del día 3 se llama Utilizamos planos y nos ubicamos en el espacio para hacer turismo. Bien, dice, esta competencia ya ha cambiado, ¿no? Con respecto a las de la semana pasada, decía, la semana pasada era resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Esta no. Esta se llama resuelve problema de forma, movimiento y localización, puesto que ya corresponde a todo lo que es geometría. El desempeño previsto es lectura de planos a escala para ubicarse en el espacio y determinar rutas, empleando unidades convencionales como centímetro, metro y kilómetro. Nuestro propósito es justamente eso, leer planos a escala y usarlos para ubicarnos en el espacio. Emplear estrategias heurísticas y procedimientos para describir la localización de objetos o de nosotros mismos mediante unidades convencionales que ya he mencionado. Bien, aquí tenemos una imagen que nos puede dilucidar o ayudar a dilucidar la diferencia entre un mapa y un plano. Un plano pues es una representación, un dibujo de un área mucho más pequeña como tu barrio, tu ciudad, ¿no? Y el mapa abarca grandes extensiones de tierra. No tiene muchos detalles tampoco el mapa. Mira, por ejemplo, aquí hay una imagen que nos puede ayudar a diferenciarlos mejor. Los planos son dibujos que representan a una ciudad, lo que les decía hace un momento, un barrio, una casa, pero todos vistos desde arriba. En ellos se indican cosas, detalles muy precisos, como las calles, avenidas, plazas, etc. Esto de acá, por ejemplo, es un plano de una casa, un departamento. Y esto puede ser, por ejemplo, lo usamos mucho, lo tenemos en los celulares, el Google Maps, ¿no? Cuando nos conocemos dónde queda una dirección o no sabemos cómo llegar, lo googleamos, ¿no? Ese es nuestro argot ahora, en el argot cotidiano. Googleamos la dirección y de inmediato sabemos por dónde ir y cómo llegar. Los mapas son espacios mucho mayores, ¿no? Por ejemplo, abarcan grandes extensiones de tierra. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa del mundo o el mapa mundi. Y aquí tenemos el mapa del Perú con todos sus departamentos. Las escalas se pueden representar de forma numérica o gráfica. Si es numérica, la van a encontrar de esta forma. 1 slash y una cantidad, ¿no? Esto si esta escala numérica está dada por reducción, ¿no? 1 sobre 1.500.000 o 1 se dice de 1 a 1.500.000. Y si es gráfica, la vamos a encontrar ya no así, sino de esta forma, tipo una regleta. Y esto me indica que 1 centímetro en el dibujo o en el plano me representa 2 metros de la realidad. Esa es la interpretación, ¿no? Aquí tengo, a ver, algunas nociones que debemos de repasar. Por ejemplo, la escala numérica es una relación que existe entre el valor de una medida en el mapa y el valor, ¿no?, de lo que mide en la realidad. Y es necesario que la escala, ambos valores estén en una misma unidad de medida. Por ejemplo, si el 1 está en centímetros, este 1000 también debe de estar en centímetros. Si el 1 está en metros, este 1000 también debe estar en metros. Si el 1 está en kilómetros, este 1000 también debe estar en kilómetros. O sea, deben estar en la misma unidad de medida. Si uno está en diferente escala o en diferente unidad de medida, debemos hacer una transformación porque ambos deben estar en la misma unidad de medida. Si no, no podemos trabajar.
Esta escala numérica, por ejemplo, lo que nos dice es que 1 centímetro en el mapa representa 1000 centímetros, ¿no? De la medida real, ¿no? Eso, considerando que las unidades de medida sean centímetros, claro, ¿no? Porque si fueran metros es 1 metro en el plano representa 1000 metros de la realidad, ¿no? Entonces eso es. Algunas nociones básicas que debemos de repasar. Hace un momento decíamos que las escalas se pueden presentar de manera numérica o de manera gráfica. Si se presentan de manera numérica, bueno, estas pueden ser escala natural, de reducción y de amplificación. Escala natural cuando representa, ¿no?, al objeto en su misma dimensión, ¿ya? Y entonces, ¿cómo representamos la escala natural? Siempre va a estar representada así, de 1 a 1, de 1 a 1. La escala de reducción va a estar como en el ejemplo anterior, o como aquí, por ejemplo, de 1 a 5000. Quiere decir que 1 centímetro en el mapa representa 5000 centímetros de la distancia real. ¿Ya? Esto es por reducción. Y por amplificación es todo lo contrario. Siempre el primer número va a ser mayor que el segundo. Entonces, 5 centímetros del plano, del mapa, sí, del plano, representa 1 centímetro de la realidad. ¿Cuándo vamos a emplear estas escalas de amplificación? Cuando tenemos objetos muy pequeños y queremos ampliar para poder ver mejor los detalles, ¿no? Queremos ampliarlo, ¿no? Entonces, ahí utilizamos estas escalas. De reducción cuando los objetos son muy grandes y queremos presentarlos en, no sé, en una maqueta, en un plano, en un dibujo, ¿no? Aquí puedes observar, mira, cuando es una escala natural, o sea, se hace el mismo dibujo, ¿no? El mismo tamaño, pero puede ser diferente diseño también. De reducción, cuando tenemos algo, un dibujo y queremos presentarlo cada vez más pequeño. Y por ampliación, mira, podemos, ¿no? De uno pequeño a un poquito más grande y así. Las escalas de ampliación siempre el primer número va a ser mayor que el segundo. El segundo número siempre va a ser la unidad. De reducción, el primer número siempre va a ser la unidad y el segundo número siempre van a ser mucho mayores. Y la escala natural siempre se va a presentar así, de 1 a 1. Recordemos algunas nociones básicas. Por ejemplo, el teorema de Peake. Este teorema de Peake nos va a servir para resolver una de las preguntas que están propuestas como actividad. Me parece que es una de las últimas, ¿no? Este teorema de Peake nos permite hallar el área de forma muy sencilla y de forma aproximada también, ¿no?, de un polígono. Si este polígono cumple ciertas condiciones, obviamente, ¿no? La fórmula para hallar el área de un polígono, que puede ser regular o irregular, ¿no?, está dada por el número de puntos interiores, ¿no?, sumados a la mitad de los puntos que pueden haber en el borde o en la frontera, y a esta suma se le disminuye la unidad, ¿no? Ese es número de puntos interiores más la mitad de los puntos que haya en el borde o frontera del polígono, los puntos negros, ya menos 1. El resultado, bueno, son las unidades cuadradas en el plano. Dice unidades cuadradas, ¿por qué? Porque en este momento no te han dado si las medidas aquí están en centímetros, en metros o en kilómetros, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que es la actividad del día 3, o sea, del día miércoles, semana 7. Les recuerdo, y les voy a recordar todas las semanas y en cada actividad, por favor, guarden sus evidencias de trabajo en un portafolio, archívenlo, sean disciplinados. Para nosotros resolver o dar solución a situaciones significativas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer el enunciado las veces que se nos sea necesario para poder nosotros familiarizarnos con el problema y comprenderlo. Luego debemos de diseñar la estrategia o plan, ¿no? Ejecutar esta estrategia y luego reflexionar sobre nuestro desarrollo, cómo lo hemos desarrollado, si se nos ha hecho fácil o no.
Estas fases, dice, son muy importantes porque nos va a dar una ruta de resolución y poco a poco te vas a acostumbrar a que en ese orden en que se hagan las cosas, pues es un camino donde pueda yo encontrar la solución mucho más rápido. A ver, la primera, vamos a ver, vamos a comprobar nuestros aprendizajes, dice. Turismo en la libertad, así se llama la situación significativa. En sus vacaciones de fin de año, la familia de Daniel viajó a la región de la Libertad para conocer la famosa ciudadela de Chan Chan. Este centro arqueológico es la ciudad construida de barro más grande de Sudamérica. Daniel trazó las distancias geométricas en un plano como el que se muestran aquí en este dibujo, ¿no? Lo que está aquí en rojo es lo que Daniel ha trazado en el plano. Tenga en cuenta que la distancia geométrica en un plano o mapa es la longitud del segmento de recta entre dos puntos. Daniel midió con una regla en el plano las distancias desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo, y su medida fue 10,5, porque acá dice respectivamente, entonces es a la primera distancia que yo narre, le corresponde la primera distancia acá numérica. Y luego midió desde Huaca del Higo hasta la ciudadela de Chan Chan, correspondiéndole 4,5 centímetros, 4 centímetros y medio. A partir de esto, miren, está en grande, ¿ah? Dice, vamos a responder lo siguiente. Si la familia de Daniel parte de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca del Higo y luego desde este lugar hasta la ciudadela de Chan Chan, ¿cuál es la distancia geométrica total en kilómetros de este recorrido? Ojo, dice acá, desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca del Higo y desde la Huaca del Higo hasta la ciudadela de Chan Chan. Si quieren saber cuál es el recorrido total. Aquí ya lo habían medido, pero está medido en centímetros y a nosotros nos están pidiendo esta respuesta en kilómetros. A ver, vamos a ver cómo respondemos. Estamos en la fase ahora de comprensión del problema. Si estamos en la fase de comprensión y familiarización del problema todavía, miren, ojo, aquí todavía no estoy haciendo ningún algoritmo, ningún cálculo, porque todavía no estoy ejecutando mis estrategias. Estoy en la fase de comprensión del problema. ¿Cuánto mide la distancia geométrica de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca del Higo según el mapa? Bueno, según el mapa, Daniel lo ha podido medir con una regla, ¿no? Y según eso, mide 10,5 centímetros. Ya lo indicaba acá, ya lo estaba indicando acá, ¿no es cierto? Esta palabrita respectivamente es que si aquí se está nombrando algunas distancias, le corresponde en ese orden estas distancias numéricas que están dando acá. Bien, pregunta 2. ¿Cuánto mide la distancia geométrica de la Huaca del Higo a la ciudadela de Chan Chan según el mapa? Según el mapa, entonces le corresponde la distancia de 4,5 centímetros, ¿cierto? De la Huaca del Higo a la ciudadela de Chan Chan. 3. ¿Qué pide hallar la pregunta de la situación significativa? Pide hallar esta distancia geométrica total de aquí, acá y luego acá, pero no en centímetros. No, 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 no. Le pide en kilómetros. Muy bien, lo pide en kilómetros. 4. ¿Qué significa la escala que se presenta en el plano? ¿Qué significa la escala que se presenta en el plano? Veamos el planito. Aquí hay una escala. ¿Ven? Aquí siempre las escalas están en la parte superior derecha. Bueno, no necesariamente derecha, pero siempre están en la parte de abajo. Dice 1, 2 puntos, 40,000. ¿Qué significa eso? Significa que 1 centímetro en el plano equivale a 40,000 centímetros de la realidad, del dibujo real, Entonces, mira, 40,000 centímetros. Pero
40.000 centímetros también lo podemos representar en metros, ¿verdad? Si un metro equivale a 100 centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿a cuántos metros equivaldrá 40.000 centímetros? Se basta con dividir, pues, ¿no? 40.000 entre 100. 40.000 entre 100 me da 400 metros. Entonces, significa que un centímetro en el plano equivale a 40 metros de la distancia real, ¿no? Para darnos cuenta de cuán grande es, ¿no? Ahora estamos en la fase de diseño y selección de la estrategia o plan. A ver, vamos a ver, todavía no estoy en la fase de ejecución de mi plan, ojo. Por eso no veo acá cálculos o algoritmos u operaciones. Y se pregunta uno, para calcular la distancia geométrica real entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca El Higo, ¿qué procedimiento debe seguir? A ver, para calcular la distancia geométrica real. Ahí no se vale medirlo con la regla, porque eso sería la distancia en el plano, no la distancia real. Entonces, ¿qué debo de hacer? A ver, en primer lugar, debo de identificar la distancia en el plano desde la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo. Entonces, la identifico, ya lo habíamos mencionado en las preguntas anteriores. ¿Cuánto es? 10,5 centímetros. Luego, debo de reconocer el valor de la distancia en el plano y calcular su valor real a través de la escala que estaba en el plano, la que hemos mencionado hace un momento, de 1, ¿no? De 1 sobre 4.000, o de 1 a 4.000. A ver, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante esta relación. La escala es igual a la distancia, porque miren, estos dos puntos, recuerdan que hace un momento vimos que la escala numérica se podía representar 1/40.000, así, o 1, 2 puntos 40.000, se puede presentar de las dos formas y significa lo mismo, ¿no? Entonces, la escala es la razón, ¿no? Entre la distancia del plano sobre la distancia real. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con ello, con esta relación, ¿no? Segundo, debemos de hallar el valor de la incógnita, realizar las operaciones y aplicar la propiedad fundamental de la proporción. La incógnita representa la distancia real en centímetros, o sea, porque aquí vamos a nosotros a trabajar también con, cuando dice la incógnita es un poco también aplicar la regla de 3 simple, ¿no? La regla de 3 simple. Directa, obviamente. Y por último, realizar la conversión de centímetros a kilómetros, porque nos están pidiendo dar la respuesta en kilómetros, ¿no? Segundo, para calcular la distancia geométrica real entre la Huaca El Higo y la Ciudadela Chan Chan, ¿qué procedimiento debe seguir? Básicamente es el procedimiento que está acá, solo que aquí vamos a considerar la distancia entre la Huaca El Higo y la Ciudadela Chan Chan, que es 4,5 centímetros, y aquí estábamos considerando 10,5, pero de ahí todo es lo mismo, ¿no? Mismo procedimiento. Ejecutamos la estrategia o plan. Ahora sí vamos a ponernos manos a la obra y a calcular. A ver, dice 1. Utiliza el procedimiento de la pregunta 1, ¿no? De la fase diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. O sea, de la de acá. O sea, debemos de utilizar todos estos pasos que hemos escrito acá, los debemos de utilizar y emplear acá, ejecutar acá. A ver, dice, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Emplear pues esta relación de la escala, que es igual a la distancia en el plano sobre la distancia real, ¿verdad? La escala la conocemos, que es de 1 sobre 40.000, ¿no? La distancia en el plano conocemos, porque la distancia de la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo es de 10,5 centímetros.
Eso lo conocemos. La distancia real es lo que no conocemos. Y luego entonces vamos a reemplazar los valores. La escala la conozco, sí, la reemplazo. 1 centímetro en el plano equivale a 40.000 centímetros, ¿no? De la distancia real. Y esto, como les decía, puede representarse así como slash, pero implica ahí básicamente una razón, una división, pues, ¿no es cierto? Toda razón es una división, ¿no? Distancia, aquí, esta es mi escala, todo esto es mi escala. Es igual, igual. Y aquí ya viene esta razón, ¿no? Distancia en el plano, 10,5 centímetros. Distancia real es lo que quiero hallar y entonces mejor antes de ponerle X o cualquier variable, lo dejo con su D de distancia real, su D mayúscula. Entonces lo que voy a despejar es esta D mayúscula, la distancia real. Entonces, a ver, esta D está dividiendo, aquí en este miembro va a pasar entonces acá, ¿no? Si está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? Luego el 1 centímetro que va a multiplicar a la D que voy a pasar, lo paso acá. O sea, hay una transposición de términos, ¿no? La D pasa aquí y el 1 centímetro pasa a dividir acá. Y los 40.000 centímetros que están dividiendo acá pasa a multiplicar al 10,5 centímetros acá. Ahí está. Por lo tanto, aquí, a ver, voy a simplificar centímetros, centímetros, y solamente me queda 1 centímetro acá. La división entre la unidad básicamente es la misma, así que no voy a tener ningún inconveniente, simplemente voy a multiplicar 40.000 por 10,5, me da 420.000 centímetros. 420.000 centímetros, ¿no? Ya está. Aquí me decía, a ver, en el procedimiento de la pregunta, utiliza el procedimiento de la pregunta 1 de la etapa anterior, o de la fase anterior, y calcula la distancia geométrica real, pero no me están pidiendo en una unidad en específico, o sea, si en metro, en kilómetro. Entonces, como no me están pidiendo una unidad específicamente, lo dejo en centímetros. Por lo tanto, esa es mi respuesta. La distancia real entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaqueligo es de 420.000 centímetros. Check para la pregunta 1 está respondida. Pregunta 2. Convierte de centímetros a kilómetros el resultado hallado en la pregunta anterior, para lo cual contempla el siguiente esquema de factores de conversión. Aquí está el factor de conversión. ¿Ya? Aquí está el factor de conversión. Entonces, nosotros vamos a convertir esto, 420.000 centímetros, pero lo vamos a convertir a kilómetros. Vamos a convertir a kilómetros. Entonces, para ello, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar esto. Miren. Aquí donde está esta línea, vamos a poner esta cantidad, 420.000 centímetros. Si yo quiero convertirlos a metros, simplemente utilizo hasta acá. Esto. Como un metro tiene 100 centímetros, entonces lo pongo centímetros abajo para poder simplificarlo, ¿no? Pero si yo quiero convertir a kilómetros, ya tengo que utilizar todo esto. Entonces, a ver, 1 metro es igual a 100 centímetros y 1 kilómetro es igual a 1000 metros, para recordar. Esto lo he colocado acá para recordar y tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, porque aquí en este, digamos, en este esquema de conversión, ahí está, pues 1 metro es igual a 100 centímetros y 1 kilómetro es igual a 1000 metros. O sea, esto ya está inclusive hasta de más, pero para tenerlo en cuenta lo puse ahí, ¿no? Dice, a ver, aquí vamos a completar 420.000 centímetros por todo este factor de conversión, ¿no? Al final me va a dar kilómetros, porque miren, este metro con este metro se va a ir. A ver si tengo acá la plumita. Miren. Este metro con este metro se va. Chau, chau. A ver, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 ceros abajo, elimino 5 ceros arriba. 1,
2, 3, 4 ceros, y esto de acá debería ser división entre 10, ¿no es cierto? Entonces me da 4,2. 4,2. En realidad solamente debí haber 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces me quedaría solamente el 10, ¿no? 42 entre 10, 4,2 kilómetros, porque me queda solamente acá el kilómetro, porque este centímetro con este centímetro, chau, chau, se fueron también, ¿ya? Entonces, listo. 420.000 centímetros equivale a 4,2 kilómetros. Bien. Mi puntero, a ver, mi puntero láser, ahí está, muy bien. 3. ¿Cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo? Desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo. Bueno, es lo de que está acá, pues ya lo habíamos convertido, pero acá nos pide dar la respuesta, nada más, ¿no? Aquí ya estaba toda la conversión, aquí está la respuesta, simplemente es eso. Y 4 dice, utiliza el procedimiento de la pregunta 2, acá, ¿ya? Ah, no, dice, utiliza el procedimiento de la pregunta 2 de diseñamos y seleccionamos una estrategia o plan y calcula la distancia real en centímetros entre la Huaca El Higo y la ciudadela de Chanchán. A ver, de la fase anterior, esta es la fase diseñamos y seleccionamos una estrategia o plan. Esta es la pregunta 2. Esta estrategia básicamente es la misma, solamente que aquí varían las medidas nada más. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Es como el de acá, esta pregunta 1, lo nos están pidiendo acá, pero con 4,5. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a emplear esta relación de escala. Escala es igual a distancia del plano sobre distancia real. Lo que tenemos es la escala de 1 sobre 40.000. La distancia en el plano, 4,5 centímetros, y la distancia real es lo que voy a hallar. Entonces aquí reemplazo la escala y aquí la distancia del plano, esta de aquí es esta de acá, ¿no? Es 4,5 centímetros y la distancia real es lo que voy a hallar, lo dejo con la D. Hago transposición de términos y otra vez, ¿no es cierto? Entonces aquí también podemos hacer lo mismo. Vamos a ver mi plumita. Miren, acá, este centímetro con este centímetro. Chao, se fue. Entonces la división entre 1 es lo mismo, pues, ¿no? Y 40.000 por 4,5 me da 180.000 centímetros. Como a mí me piden aquí la respuesta en centímetros, entonces ya hallé la respuesta a esta situación. La distancia real entre la Huaca El Higo y la ciudadela de Chanchán es de 180.000 centímetros. No me la están pidiendo en kilómetros, por lo tanto no voy a hacer factor de conversión. A ver, sigamos. 5. Convierte de centímetros a kilómetros el resultado hallado en la pregunta anterior. Ven, ahora sí tengo que hacer la conversión. Para lo cual contempla el siguiente esquema de factores de conversión. Este esquema de factores de conversión es el mismo que el anterior, el mismo, ¿ya? Y vamos a ver, bueno, esto es lo que para recordarlo puse, ¿no? Aquí vamos a poner los 180.000 centímetros que habíamos determinado aquí, lo voy a poner acá. Y bueno, ahora sí, a ver, necesito mi pluma. A ver, ¿dónde está la plumita? Un momentito, jóvenes, chicas, chicos. Vamos a ponerle otro color de plumita. Listo, a ver. Ya, centímetros con centímetros, chau, chau. Metros con metros, bye, bye, se fueron. ¿Qué unidad me está quedando? ¿Qué unidad me está quedando? Solamente kilómetros. Y esa es la unidad que va a ir acá. Esa es la unidad que va a ir acá. ¿Ven? Luego, a ver, ¿cuántos ceros tengo por eliminar? Tengo
1, 2, 3 y 4 ceros elimino acá. También voy a eliminar acá 1, 2, 3, 4 ceros elimino acá. De tal manera que me está quedando 18 por 1 por 1, 18. Y aquí debajo 10 por 1, 10. Y 18 entre 10, 1,8 kilómetros. Por lo tanto, 180.000 centímetros equivale a 1,8 kilómetros. Ya está. 6. ¿Cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la Huaca del Ligo hasta la ciudadela de Chanchán? La acabo de hallar, 1,8 kilómetros. 7. Da respuesta a la pregunta de la situación significativa. ¿Cuál era la pregunta de la situación significativa? A ver, es dar la distancia total en kilómetros, ¿no? Desde la Plaza de Armas de Trujillo, pasando por la Huaca del Ligo, hasta la ciudadela de Chanchán, pero en kilómetros. Pues ya lo tenemos, pues. Ya lo tenemos. Ya lo hemos hallado. A ver. Aquí está. ¿No? Miren, aquí hemos hallado en kilómetros, acá. Desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta la Huaca del Ligo, 4,2 kilómetros. Y aquí hallamos desde la Huaca del Ligo hasta la ciudadela de Chanchán, 1,8 kilómetros. Ahí está. La distancia total es 6 kilómetros. Esa es la respuesta. ¿Ya? Y aquí, estudiantes, queridos estudiantes, aquí esta parte de reflexionemos sobre el desarrollo, lo voy a tipear en un formulario para que ustedes puedan interactuar también en el Classroom y puedan contestar. Ahí voy a colocar estas dos preguntas, porque esto es algo muy personal. Dice, reflexionemos sobre el desarrollo. Tú tienes que reflexionar. La idea de que se haga este tipo de videos, ¿no? O el que yo haga este tipo de videos, es para que te sirva como guía. Cuando tú veas los ejercicios, si tú te das cuenta, en el PPT, que también está colgado en el Classroom, está toda la actividad de Aprende en Casa, toda la actividad con las preguntas, inclusive así, ¿no? Están más ordenaditas para que tú las puedas desarrollar. Hazlo solo, hazlo sola. En primer lugar, inténtalo. Luego, después de haber intentado, comprueba lo que tú has hecho con lo que te estoy explicando aquí en el video, que te sirve de guía. Luego de eso, si tienes que corregir, corrige, no hay problema, corrige. Y una vez que ya esté todo bien, tu evidencia bien elaborada, lo subes, le puedes tomar foto y lo subes al Classroom. O lo que puedes hacer también es de pronto guardarlo como archivo, ¿no? Lo puedes guardar como archivo. O sea, te puedes descargar el app en tu celular de Google Classroom. Lo puedes encontrar así como Google Classroom o Classroom. Lo bajas en tu celular y desde tu celular tienes la opción de tomarle foto directamente a tu tarea, sin necesidad de primero estar guardándolo como archivo, sino tomas la foto e inmediatamente lo subes, ¿no? A ver, dice, la pregunta 1 dice, ¿qué procedimiento llevaste a cabo para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? Bueno, ya lo hemos visto, ya lo hemos narrado, ¿no? ¿Qué procedimiento llevaste a cabo? Entonces simplemente está un recordar. Esto lo voy a escribir en un formulario y ustedes van a tipear. En el mismo formulario me contestan y ahí mismo se envía, o sea, no van a tener mucho trabajo. Y miren, esto está dentro de las preguntas que hemos resuelto, ¿no? Y que hemos venido explicando, ahí está esto. También, a ver, un momento, mi punterito láser. Listo. 2, dice, si la distancia geométrica entre la Plaza de Armas de Trujillo y la ciudadela de Chanchán es de 5,6 kilómetros, ¿ya? Dice, ¿cuántos centímetros medirá en el mapa? Como sugerencia te dice, utiliza la misma escala, ¿no? ¿Cuántos centímetros medirá en el mapa? Esto
también lo puedes hacer. Y también se puede digitar, ¿ah? Entonces, ve pensándolo, ¿ya? Y esto lo vas a encontrar en el Classroom y lo voy a colocar como un formulario donde tú puedas tipear y colocarlo. ¿Está bien? O sea, aquí te están pidiendo si la distancia entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Ciudadela de Chanchán fuese de 5,6 kilómetros, ¿cierto? Porque sabemos que es de 6. En la pregunta anterior concluimos que era de 6. Pero si no fuera de 6, fuera de 5,6, ¿cuántos centímetros mediría en el mapa? Esa es la pregunta. Y creo que con eso finalizamos, queridos estudiantes, con eso estamos finalizando. Eh, para el día 4 tenemos otra actividad, entonces estaré subiendo otro videíto. Espero haberte ayudado.